Buenos días, doctores. No sé, en primer lugar, si me están escuchando bien. No sé si de repente alguno de los que están conectados me puede responder a través del chat, o no sé, en general, ¿me están escuchando bien? Gracias, Fernando. Gracias, Emerson. Bueno, buenos días con todos, doctores. Me acaban de informar que hay algunos colegas que recién se han incorporado para básicamente en esta parte de revisión de, supongo, de algunos temas, eh, o específicamente en lo que concierne a la infección por COVID, ¿no? Entonces, para ellos, en primer lugar, presentarme, soy el doctor Juan Vega, yo soy médico internista, trabajo en el área de infectología en el Hospital Almenara, ¿no? Y bueno, ya hace muchos años que colaboramos pues con el dictado de clases en la institución. Así que el día de hoy me han pedido que les haga una revisión en relación al tratamiento y en relación a la parte de vacunas, ¿no? Como ustedes comprenderán, el tema es amplio, pero vamos a tratar de resumirlo en estas 2 horas, ¿no? Eh, Quiero que entiendan en primer lugar lo siguiente, ¿no? He tratado de hacer digamos, una revisión actualizada de lo que hay con respecto al manejo, que no necesariamente es el manejo que podemos tener en nuestro país, ¿de acuerdo? O sea, voy a tratar de ponerlos, o de repente ustedes ya tienen información, pero tratar de ponerlos al día de lo que hay con respecto al, a la terapia de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿ya? Y digo esto porque de repente me van a escuchar hablar de este, anticuerpos monoclonales, me van a escuchar hablar de repente de inhibidores JAK, ¿no? Que de repente no manejamos, pero que se están usando, digamos, y que son los medicamentos que en etapas tempranas de repente tienen algunos resultados de acuerdo a algunos estudios, ¿ya? Entonces, quiero, digamos, dejar primeramente en claro que no necesariamente el tratamiento que voy a hablar acá corresponde a lo que normalmente hacemos, ¿no? Porque en muchas situaciones estamos limitados. ¿Y cuál es el sustento que tenemos? ¿Ya? Muy bien, entonces, hecha esta breve introducción, vamos a hablar ya específicamente del tema, ¿no? Solamente señalarles lo siguiente, ¿no? Y creo que ustedes conocen, los coronavirus son virus RNA, son virus que solamente tienen una cadena. Esta cadena es una cadena no segmentada de sentido positivo, quiere decir que utilizan su mismo RNA para su replicación. Va a depender, algunos tienen una forma redonda o ovalada, ¿no? Y bueno, tienen un diámetro, como observan ahí, ¿no? Entre 60 a 140 nanómetros, ¿no? Ustedes deben saber que la mayoría de los coronavirus infectan básicamente animales, ¿no? Y se estima que aproximadamente un 2% de la población son portadores sanos de un coronavirus, ¿no? Y estos virus, ¿no? Eran responsables, o son responsables de un 5 a 10% de las infecciones respiratorias, ¿no? O sea, los coronavirus no son de ahora, ¿no? Por supuesto, adquieren importancia en los últimos años, ¿no? Como ustedes saben, con la aparición del SARS-1, ¿no es cierto?, el MERS, y ahora, pues, el famoso COVID-19 o SARS-CoV-2, ¿no? Rapidito nomás, los coronavirus pertenecen al orden Nidoviridales, ¿no? Que tienen 3 familias, una de ellas es la familia Coronaviridae, que a su vez tiene la subfamilia que se llama la subfamilia Orthocoronavirinae, y esta subfamilia tiene 4 géneros, ¿no? Y ahí está, ¿no? Los 4 géneros: alfa coronavirus, beta coronavirus,
¿no? 2A y 2B, y los gamma, perdón, los género gamma coronavirus y delta coronavirus, ¿no? Como ustedes ven, los que están resaltados básicamente son los coronavirus que infectan a seres humanos, ¿no? Que en realidad son 7 y que pertenecen al género alfa y al género beta, ¿no? Beta, 2A y 2B, ¿no? Si hablamos de los últimos, el SARS-CoV-1 o SARS-CoV simplemente, ¿no? Y el SARS-CoV-2 pertenecen específicamente al género beta coronavirus 2B, ¿no? Al igual que el MERS, ¿no? Al igual que el MERS, que son, digamos, los más relevantes, ¿no? Esta es diversas fotografías, ¿no? En microscopía electrónica de este virus, ¿no? Y bueno, ahí están entonces los coronavirus que infectan a humanos, ¿no? Que infectan a humanos y por supuesto el comportamiento ha sido totalmente diferente, ¿no? Mientras que los 4 primeros presentan, digamos, enfermedades leves, ¿no? Que pueden ser problemas gastrointestinales, que pueden ser problemas respiratorios leves, ¿no es cierto? Ya a partir del SARS-CoV-1, ¿no? Se agudiza con el MERS y bueno, finalmente pues la gran pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y solamente para señalarles que la primera alerta en relación a estos virus fue dado por el SARS-CoV-1, ¿no? O SARS-CoV, como digo, ¿no? En la epidemia del 2002-2003, ¿no? En China, ¿no? Y donde se tuvo una mortalidad del 10%, ¿de acuerdo? Gracias a Dios, el SARS-CoV-2 no se ha comportado ni como el SARS-CoV-1 ni como el MERS en cuanto a la mortalidad, porque miren la mortalidad que tiene el MERS-CoV-2, ¿no? Que se presentó en la zona de Arabia Saudita, ¿no? Donde hubo una mortalidad de un 32%. ¿Ah? Para el SARS-CoV-2, si nos referimos, digamos, a los datos que tenemos, ¿no? Que se reportan, supuesto que pueden haber, como en el caso del Perú, ¿no? Algún subregistro, ¿no? Pero digamos que los datos internacionales del, del John Hawking o los datos estadísticos del World Coronavirus, este, para el 27 de mayo, ¿no? Nos dan una mortalidad de más o menos 2%, que es lo que he podido sacar, ¿no? Como ven ahí, más de casi 170 millones de personas que se han infectado y casi 3 millones y medio de pacientes que han fallecido, ¿no? A pesar de los subregistros. Pero como ven, las mortalidades han sido diferentes, ¿no? Como digo, gracias a Dios que no hemos tenido, digamos, la mortalidad ni siquiera del SARS-CoV y por supuesto mucho menos la mortalidad del MERS-CoV, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces estos pequeños datos o pequeña información general en relación a estos virus, ¿ya? Vamos a entrar entonces ahora sí de lleno a lo que es el tratamiento, ¿no? Que es la idea y que es el motivo por el cual estamos acá. Antes de ello, algunas pautas generales con respecto al tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Existe tratamiento antiviral? Sí existe tratamiento antiviral actualmente para el COVID-19, ¿de acuerdo? Vamos a ver efectivamente qué tipo de medicamentos antivirales se están usando, ¿no? Y que han demostrado una cierta, digamos, utilidad y en qué momento se deben utilizar, en qué contexto de pacientes. Que no los manejamos acá, eso es otra cosa. No estoy hablando de la ivermectina, no estoy hablando de la hidroxicloroquina, sino estoy hablando de las terapias con, como le decía, con anticuerpos monoclonales, perdón, ¿no? El Remdesivir, que es un inhibidor de la RNA polimerasa. Estoy hablando del mismo plasma convaleciente, ¿de acuerdo? Que es parte de la terapia antiviral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿existe tratamiento antiviral? Sí existe un tratamiento antiviral y este tratamiento antiviral
si es efectivo, debe ser utilizado en etapas tempranas de la enfermedad, ¿no? Y ya si hablamos de formas moderadas a severas, ¿no? Ya ahí es más discutible, un poco más limitado, a pesar de que en esa etapa se puede utilizar, de acuerdo a los estudios, Remdesivir, como vamos a ver ahora, ¿no? Lo que sí hay suficiente sustento, y ustedes creo que deben haber escuchado, que es el uso de corticoides, no solo o combinado con antivirales u otros antiinflamatorios en la enfermedad severa. Y aquí también me detengo para decirles que el uso de corticoides, si bien es cierto, se ha hecho en nuestro medio una especie de masificación, hay que saber en qué momento, ¿no? Hay que saber en qué momento usarlo, ¿no? Porque más bien podría ser contraproducente, sobre todo si lo usamos en etapas muy tempranas o en casos leves, ¿no? Sin embargo, a pesar de estos tratamientos antivirales y los tratamientos antiinflamatorios, creo que la piedra angular del tratamiento del SARS-CoV-19 es la oxigenoterapia, ¿no? En sus diversas formas, ¿no? Desde lo más simple, que son dispositivos de cánulas nasales, ¿no es cierto? Ah, pasando por cánulas de alto flujo, ¿no? Por sistemas de ventilación mecánica no invasiva e invasiva, ¿no? Pero es el aporte oxigenatorio, ¿no? Y el aporte oxigenatorio lo más tempranamente posible, ¿de acuerdo? Un punto importante también dentro del manejo, y creo que todos también están informados, es el aspecto de la pronación, ¿no es cierto? Y ustedes saben que es algo que tienen que recomendar si tienen pacientes con COVID y que lo hacemos incluso dentro de las unidades de cuidados intensivos con pacientes que están en ventilación mecánica, ¿no? Se hacen ciclos de pronación, ¿no es cierto? Porque evidentemente esta es una terapia que no es de ahora del COVID, ¿no? Que ya se venía aplicando, digamos, ¿no? En otro tipo de pacientes con insuficiencia respiratoria. Y finalmente, lo otro que también, digamos, tenemos en el manejo del COVID es la anticoagulación, ¿no? La anticoagulación profiláctica, sobre todo para pacientes que están hospitalizados, o la anticoagulación terapéutica para aquellos pacientes que, bueno, tengan indicios de trombosis, ¿no? Ustedes saben que esta es una enfermedad inflamatoria y como tal un proceso inflamatorio sistémico tiene la posibilidad de producir trombosis, ¿no? Situaciones de hipercoagulabilidad y por supuesto trombosis. Entonces, este es el manejo, este es el, digamos, el manejo que en general que tenemos en este momento en relación al COVID, ¿de acuerdo? Es importante la evaluación inicial, ¿no? Una persona sintomática, ¿no? Ya creo no hay discusión. Las pruebas para diagnóstico temprano del COVID son las pruebas antigénicas y las pruebas de PCR. No es el tema hablar del diagnóstico, pero evidentemente las pruebas que detectan antígeno, las pruebas de PCR, las llamadas pruebas moleculares, son las pruebas básicas para hacer el diagnóstico, ¿no? Y en ese sentido, solamente un comentario. Creo que por la experiencia, las pruebas moleculares siguen siendo más, digamos, de mayor certeza en el diagnóstico, ¿no? Bueno, tienen cierta indicación en qué momento, pero bueno. Hay que hacer una evaluación general de los pacientes, hay algunos factores de riesgo, ¿no? Es importante, es muy importante en el manejo de COVID determinar la fecha de aparición de las molestias, ¿no? La fecha de aparición de los síntomas. No es importante la fecha del diagnóstico, ¿de acuerdo? La fecha del diagnóstico, digamos que a partir de allí no se debe contabilizar la evolución de la enfermedad, sino se debe contabilizar a partir del momento en que aparecieron los síntomas, ¿no? Y bueno, ya habrán comentarios porque evidentemente que también con respecto a las variantes de este virus que se están presentando en los últimos años,
en los últimos años, perdón, en los últimos meses, ¿no? Eh, digamos que el seguimiento de estos pacientes también ha cambiado, ¿no? Es importante evaluar la gravedad de la enfermedad y evaluar, ¿no? Sobre todo, también tener en cuenta situaciones especiales, ¿no? Muy bien, algunos predictores del laboratorio de enfermedad grave, ¿no? Disminución del recuento absoluto de linfocitos, ¿no? Por eso es importante un hemograma, ¿no? Y generalmente, pues, cuando, digamos, estamos frente a una enfermedad grave, ustedes saben que el coronavirus tiende a dar una linfopenia importante, ¿no? La relación, el recuento absoluto de neutrófilos versus el recuento absoluto de linfocitos, si es mayor de 3.5, es otro marcador. Marcadores como ustedes conocen, como la PCR, como la ferritina, como el dímero D, ¿no es cierto? La trombocitopenia también es un marcador, ¿no? La elevación de transaminasas, el deterioro de la función renal y elevación de algunos otros marcadores, ¿no es cierto? Como la CPK, la HL, el tiempo de protrombina, la troponina, etcétera, etcétera. Son, digamos, marcadores que nos indican que estamos frente a una enfermedad grave, ¿de acuerdo? O por lo menos que parámetros que de repente sirven inclusive para algún tipo de terapia como vamos a conversar. Es importante en el manejo del COVID evaluar la gravedad de la enfermedad, ¿no es cierto? ¿No? Desde el punto de vista clínico y de los parámetros de saturación y el famoso PAFI, ¿no? Entonces, tenemos 4 grupos, ¿no es cierto? Los pacientes que hacen enfermedad, mejor dicho, en primer lugar, los pacientes asintomáticos, los pacientes que tienen enfermedad leve, ¿no? Moderada, severa y crítica, ¿no? En realidad, ustedes saben, cifras más, cifras menos, estamos hablando de que el 80% de los pacientes, ¿no? que tienen COVID o están asintomáticos o hacen un cuadro leve a moderado, ¿no? Un 15% más o menos hacen una enfermedad severa y probablemente un 5% hacen la enfermedad crítica, ¿no? Digamos que más o menos para encajarnos dentro de cifras globales, ¿no? Los pacientes que están con fiebre, un poco de tos, dolor faríngeo, náusea, vómitos, diarrea, la famosa pérdida del gusto, el olfato, etcétera, etcétera, ¿no? Y con una saturación y una radiografía de tórax anormal son considerados pacientes con cuadros leves, que no necesitan absolutamente nada, excepto el manejo sintomático de la fiebre, ¿no? Si la dieta, si están con diarrea, bueno, una cierta restricción en cuanto a la a, algún tipo de alimentos, hidratarse, etcétera, etcétera, ¿no? Moderados son síntomas de enfermedad leve, más evidencia ya de la infección del tracto respiratorio inferior, ¿de acuerdo? Ya sea por el examen clínico que ustedes hagan o por imágenes, ¿no? Y que tienen una saturación de oxígeno mayor de 94, ¿no? Este es el punto, digamos, clave. Pacientes con enfermedad severa, síntomas de enfermedad moderada, pero ya estamos hablando de una saturación por debajo de 94, con un PAFI que ya comienza a bajar, con una frecuencia respiratoria que estamos hablando de más de 30, y hablamos de infiltrados pulmonares más del 50%. Y finalmente, los pacientes críticos, pues, como ustedes saben, que tienen síntomas de enfermedad grave, pero un paciente que está intubado, que está en insuficiencia respiratoria, que puede estar en shock séptico, que puede haber una disfunción multiorgánica, y que son usualmente, pues, junto con los pacientes con enfermedad severa que de repente están en nuestras unidades de cuidados intensivos. Es importante evaluar esto de la gravedad de la enfermedad porque el manejo, ¿no? que voy a presentar a continuación de los datos que hay está en función de esta graduación, ¿no? Con respecto a la gravedad de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son los diferentes escenarios que ustedes pueden tener en los pacientes con COVID? Y eso es lo que vamos a señalar. ¿Ya? Eh, es importante el diagnóstico precoz, ¿no es cierto? Y creo que todos sabemos que la enfermedad tiene 2 estadios, ¿no? Y eso es
para la terapia, ¿no? Dos estadios bien diferenciados, ¿no? El primer estadio, ¿no? Pueden haber cifras más, cifras menos, ¿no? Digamos que dentro de los primeros 10 días desde el momento que empezaron, digamos, las molestias, ¿no? Porque ese es el punto que vamos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? En lo cual está la replicación activa del virus, ¿no? Y como yo les decía, en esta parte, digamos, de la replicación activa del virus, tenemos algunas terapias antivirales, ¿de acuerdo? El Remdesivir, como les decía, los anticuerpos monoclonales y antivirales, ¿no? Que van a bloquear el ingreso del virus, ¿no? A la célula, van a bloquear que infecte el virus. Y el plasma de convalescencia, ¿no? Que, digamos, también tiene cierta utilidad. En esta etapa, ¿no? En la cual hay una replicación activa del virus, no se recomienda el uso de corticoides, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Muy presente. Es verdad, esto puede ser muy variable, porque hay veces esta primera etapa es relativamente corta, ¿no? En algunos pacientes, no todos se comportan igual, no todos comienzan a hacer la parte inflamatoria alrededor del 8, del octavo, décimo día. Hay pacientes que pueden iniciar una etapa inflamatoria mucho más temprana, ¿no? Pero en general, digamos que la mayoría de pacientes comienzan a desarrollar, si es que hacen una enfermedad inflamatoria importante, generalmente entre el octavo, décimo día en adelante, ¿no? Por eso que um, eh, es importante contar desde el primer día que el paciente tuvo la molestia, por muy simple que haya sido, ¿no? Por un malestar, por un dolor del cuerpo, ¿no? Un dolor de garganta, ¿no? Que estuvo congestionado, ¿no? Que al comienzo no le parecía que era la enfermedad, y que después de 1, 2, 3 días se entera por una prueba que es positiva, ¿no? Entonces, eso es importante. Y en la parte, digamos, de la disfunción inmunológica, en la parte inflamatoria, ¿no? Definitivamente el uso de corticoides, ¿no? Hay suficientes datos, suficientes estudios que sustentan, ¿no? El uso de corticoides y otros inmunomoduladores que vamos a ver, ¿no? Que pueden ser beneficiosos para pacientes graves, ¿no? En esta etapa, las terapias antivirales son menos efectivas y quizás ineficaces, ¿no? Pero a pesar de ello se considera, digamos, el Remdesivir, porque el Remdesivir básicamente ya está indicado para pacientes con enfermedad, sobre todo moderada severa, diría yo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que ustedes conozcan, creo que lo saben, que estas dos etapas básicas de la enfermedad, porque dependiendo de estas dos etapas es donde vamos a utilizar la medicación que hay en este momento, ¿de acuerdo? Y esto es digamos, una diapositiva que deben haberla visto muchas veces, ¿no? Que trata de más o menos señalar lo que hemos indicado en el slide anterior, ¿no? Hay una fase de respuesta viral, de replicación viral, y hay una fase de disfunción inmunológica, que es la fase de respuesta inflamatoria, ¿no? Que es la parte, digamos, que es la parte donde comienzan a ver los problemas, ¿no? Los problemas, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel sistémico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos con respecto al manejo del COVID en este momento? Tenemos, como hemos señalado, dos tipos de medicamentos: antivirales o digamos, eh, um, este, compuestos, ¿no? Que actúan como antivirales, ¿no? Incluyendo el plasma de convalescencia, y antiinflamatorios, ¿no? Como la dexametasona y los corticoides en general, que están probadamente demostrado su utilidad, y otros tipos de antiinflamatorios, ¿no es cierto? Como los inhibidores de interleuquina 6, ¿no? En un momento se habló mucho de la famosa tormenta, ¿no? este,
eh, por el COVID, ¿no? La tormenta inflamatoria. Y el baricitinib, que es un inhibidor, ¿no? De estas proteínas, ¿no? Que interactúan con citoquinas, ¿no? Estas proteínas eh, que hacen, pues, interacción, como digo, con las citoquinas y pueden inducir una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, existen compuestos, como ustedes saben, algunos selectivos, otros no, que actúan bloqueando, interfiriendo esta unión, ¿no? Y uno de ellos, por lo menos en los estudios, es el baricitinib, ¿no? Y vamos a comentar algo de esto. Entonces, como yo les decía, es importante que ustedes tengan en cuenta la gravedad de la enfermedad, porque las recomendaciones de los tratamientos antivirales o antiinflamatorios están basados en la situación del paciente, ¿no? Perdón. Entonces, hay varias situaciones que se pueden presentar, ¿no? En primer lugar, un paciente que es diagnosticado de COVID, ¿no? Un paciente que no está hospitalizado o hospitalizado por alguna otra razón, ¿no? Como ocurre a veces en el hospital, que ingresan por otra cosa y de repente, ¿no? Dentro del hospital adquieren, ¿no? Pero el virus y sin embargo están asintomáticos, ¿no? En estos casos, creo que es lógico, no se recomienda ningún tipo de tratamiento. El monitoreo clínico, por supuesto, como en todos los pacientes, debe ser un monitoreo muy estrecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos el segundo escenario. Un paciente no hospitalizado con una enfermedad leve a moderada y que no tiene riesgo, que no muestra riesgo de progresión de enfermedad, que no tiene factores de riesgo que nos digan que pudiera tener una progresión de enfermedad. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver cuáles son, digamos, los que se consideran, ¿no? Factores de riesgo para progresión de enfermedad, ¿no? Hay una serie de situaciones clínicas, ¿no? Que, digamos, hay que tener en cuenta que en este grupo en, este, en estos pacientes para ver si están en riesgo de progresión de enfermedad, ¿no? Si tienen un alto riesgo de progresión. Y si el paciente no está hospitalizado, tiene una enfermedad leve a moderada, ningún tratamiento me refiero a antivirales o antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Eso no quita de que usemos pues nuestros paracetamol, que usemos nuestro ibuprofeno, etcétera, etcétera, ¿no? Como parte del manejo, ¿no? Sintomático, me estoy refiriendo específicamente al manejo en sí del COVID. La dexametasona no está indicada y un monitoreo clínico estrecho, ¿de acuerdo? Un monitoreo clínico estrecho. Muy bien, sigamos. ¿Qué otros escenarios se pueden dar? Siguiente, no hospitalizado, pero con enfermedad leve a moderada, pero que ya tiene un riesgo, un alto riesgo de progresión de enfermedad. Está con enfermedad leve a moderada, un paciente que no está hospitalizado. Entonces, aquí sí ya las guías, ¿no? Dadas por el CDC, hablan de una intervención. Y la intervención básicamente está eh, con el uso de los anticuerpos monoclonales, ¿no? La alternativa es el plasma de convalecencia y en esta etapa no se recomienda la dexametasona, ¿no? Pero sí ya hablamos de anticuerpos monoclonales, ¿no? Eh, Evidentemente que esto no disponemos en nuestro país, ¿no es cierto? Pero hay algunos estudios, hay un cierto sustento en que estos anticuerpos monoclonales, que son antivirales, ¿no es cierto? Que son antivirales, evitan, ¿no? Que el paciente progrese en la enfermedad, ¿no? A una enfermedad un poco más severa. Entonces, ya aquí sí cambia las recomendaciones, ¿no? O mejor dicho, comparativamente a lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿ya?
¿Qué más tenemos? Entonces tenemos un paciente que no está hospitalizado, pero que tiene una enfermedad leve a moderada, pero que tiene, como digo, factores o por lo menos un factor de alto riesgo de progresión de enfermedad. ¿De acuerdo? Y ahí están los dos anticuerpos monoclonales, vayan conociéndolo, de repente ya lo han escuchado. En realidad son combinaciones de anticuerpos, ¿no? Que se administran en forma endovenosa, van la nivimat y etesivimab, Casiribimac y Indebimac, ¿no? Disculpen que son medio raros los nombres, pero bueno, esos son los anticuerpos que se están usando y ahorita les voy a, en un momento les voy a presentar, digamos, el sustento que hay algunos estudios muy rápidamente, ¿de acuerdo? Sigamos, vamos avanzando. Ya no estamos hablando de un paciente ambulatorio, estamos hablando de un paciente hospitalizado con enfermedad leve, sin compromiso del tracto respiratorio, pero con alto riesgo de progresión de enfermedad. O sea, este paciente, ¿no? Tenía COVID, de repente, ¿no? Con una enfermedad leve, ¿no? Pero está hospitalizado, ¿no? Y además de estar hospitalizado, tiene alto riesgo de progresión. Probablemente sea hospitalizado por otra razón, no por el COVID, ¿no? No necesariamente por el COVID. Igual está, digamos, la indicación de los anticuerpos monoclonales, la alternativa es el plasma de convalecencia, la dexametasona, los corticoides no están recomendados, y es importante señalar que el anticuerpo monoclonal debería administrarse lo más antes posible, ¿no? En general, ¿no? Como ven allí, no más allá, entre el séptimo, noveno día máximo, digamos, en que deberían ser administrados. Porque la idea, ¿qué cosa es? Evitar la replicación viral, ¿de acuerdo? Hablamos aquí sí de un paciente hospitalizado, muchos de estos son los que tenemos, con enfermedad moderada, con compromiso ya del tracto respiratorio inferior, sin necesidad de oxígeno, con alto riesgo de progresión de la enfermedad. Y aquí ya hablamos de otro antiviral, ya no hablamos de los anticuerpos monoclonales, hablamos del remdesivir. Y miren, aún acá, según las recomendaciones, estoy, como le digo, haciendo lo que en este momento está en la literatura internacional, todavía acá no se recomienda la dexametasona, ¿no? O sea, aquí ya introducen el remdesivir, ¿ya? Pacientes hospitalizados, enfermedad moderada, sin necesidad de oxígeno, con alto riesgo de progresión de enfermedad. Y vamos llegando a las últimas situaciones, ¿no? Ya hablamos de un paciente hospitalizado, con enfermedad grave, con un PO2 menos de 94, con un PAFI menos de 300. Por supuesto, estos pacientes ya tienen necesidad de oxígeno. Y entonces aquí, miren, en estas situaciones es donde usualmente utilizamos ya la combinación, o se por lo menos indica la combinación de un antiviral como es remdesivir con dexametasona. Y lo que está discutible es el uso de inhibidores de interleuquina 6, ¿no? Pueden o no pueden ir asociados a tocilizumab, ¿no? Esta es, digamos, pero evidentemente el uso de remdesivir y dexametasona sí es parte del tratamiento, es la piedra angular del tratamiento en este grupo de pacientes, ¿no? Hay pacientes que no pueden usar corticoides y en este caso la alternativa son estos inhibidores de los JAK, baricitinib, ¿no? Que sería combinado con remdesivir, ¿de acuerdo? Entonces, y finalmente llegamos al paciente hospitalizado con enfermedad crítica que requiere ventilación mecánica, ¿no? O estos sistemas de extracorpóreos, ¿no es cierto? Los ECMO, ¿no? Para apoyo ventilatorio, ¿no? Básicamente aquí sí ya, miren, ¿no? Cuanto más grave es la enfermedad, cuanto más grave es la enfermedad, ya es más discutible el uso de antivirales, ¿no? Por eso que, como máximo, ¿no? Hay veces dicen utilizar el remdesivir, este antiviral, ¿no? Usarlo dentro de un paciente con enfermedad, digamos, grave o crítica, pero lo más tempranamente posible, ¿no? Lo más tempranamente posible, estamos hablando dentro de las 24, 48 horas que el paciente pudiera haber ingresado, ¿no?
Pero si ya pasa más tiempo y el paciente está en ventilación mecánica, ¿no? Ya probablemente sea más discutible el uso de Remdesivir y también el uso de inhibidores de interleuquina 6, ¿de acuerdo? Ahí se señala, ¿no? El beneficio del Remdesivir no está aprobado, ¿no? Pero recomendado por algunas autoridades, ¿no? Considerar un bloqueador del receptor de interleuquina 6 en las primeras 24 horas de ingreso a unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, como ven, ¿no? Esto es lo que hay en los diferentes, digamos, estadios, ¿no? De la enfermedad. Ahora, ojo, ojo, que esto es, digamos, lo que se hace, ¿no? Después, de repente, en el momento de las preguntas, podemos conversar de la situación en nuestro país, ¿no? Ustedes saben el problema que hemos tenido con respecto a las camas UCI, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es lo que podemos, o lo que yo les pueda decir de lo que hay, ¿no? Y otra cosa es probablemente el manejo que hacemos un poco empírico, ¿no? Y un poco con un cierto sustento, digamos, de laboratorio, un cierto sustento de imágenes, ¿no? En nuestros pacientes en el día a día, ¿no? Pero yo lo que trato de presentarle es lo que hay actualmente y lo que se está haciendo, por supuesto, en otros países, ¿no? Muy bien, entonces estos son los escenarios, ¿no? Y en algún momento de estos escenarios le he señalado que hay indicaciones de, ¿no? Dependiendo si hay pacientes que no tienen factores de alto riesgo de progresión de enfermedad o pacientes que tienen algún factor de riesgo de progresión de enfermedad, ¿no? Y estos son los que están detallados, por si acaso, ¿no? Como factores de riesgo para progresión de enfermedad, ¿no? El índice de masa corporal, la obesidad, ¿no es cierto? Pacientes renales crónicos, pacientes diabéticos, pacientes inmunosuprimidos, las personas mayores ya no tienen necesariamente que ser, digamos, más de uno, basta uno, ¿no? Por lo menos uno de estos factores ya se considera un factor de riesgo alto para progresión de enfermedad, ¿no? Mayores de 55 años, más uno de los siguientes, o sea, un hipertenso, un cardiovascular, un paciente con una cardiopatía coronaria, un paciente con EPOC, ¿no? Y hay inclusive, ¿no? En personas menores, ¿no? De 12 a 17 años, como dice uno de los siguientes, ¿no? El índice de masa corporal percentil más del 85% para su edad y sexo, ¿no? Enfermedades de sickle cell, de células falciformes, etcétera, etcétera, ¿no? El asma, ¿no? Ya es un factor de riesgo para progresión de enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, se lo digo porque hemos señalado, ¿no? En los slides anteriores, o hemos hecho énfasis en algún momento en personas que pueden tener un factor de riesgo importante para progresión de enfermedad, ¿no? Entonces, este es el manejo global de lo que hay con respecto al tratamiento de pacientes con COVID en este momento y cuáles son los escenarios que pudieran darse, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos dos grupos de tratamientos, ¿no es cierto? Antivirales y tenemos antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Y dentro de los antivirales tenemos los anticuerpos monoclonales, tenemos un inhibidor de la RNA polimerasa, ¿de acuerdo? Que tiene que ver, como ustedes saben, con la replicación del virus, que es el Remdesivir, y el uso de anticuerpos, ¿no? Producto de pacientes que han tenido la enfermedad, lo que se llama, pues, el plasma de convalecencia. Todos esos actúan como antivirales, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, ¿qué es lo que hacen? Se supone que lo que hacen es bloquear, ¿no? Bloquear, digamos, la unión, ¿no? Del virus, de la proteína Spike, son dirigidas contra la proteína Spike, ¿no? Contra la proteína S, ¿no? Y bloquean la unión con el ECA2, ¿no? Con el receptor que va a permitir el ingreso del virus, como ustedes saben, a la célula, ¿no? Entonces estos se interponen, ¿no? Y
de esa forma evitan el ingreso, ¿no? El Remdesivir actúa como antiviral, como voy a repetir, porque va a dar lugar a una terminación de la cadena, ¿no? De replicación, ¿no? Del RNA, ¿no? Entonces actúa a nivel de la RNA polimerasa, ¿no? Entonces, también evita que el virus se replique, ¿no? Y el plasma de convalescencia por el uso de anticuerpos neutralizantes que van a actuar al igual que los anticuerpos monoclonales en el bloqueo del ingreso del virus, ¿no? Entonces, al final, directa o indirectamente se convierten en antivirales. Y vamos a revisar entonces lo que hay con respecto a estos antivirales, ¿ya? ¿Qué hay los estudios, no? En primer lugar, como digo ahí, Vanlanivimab, ¿no? Con el ETCVimab, ETCVimac, disculpen. Son dos anticuerpos monoclonales, son separados, ¿no? Pero que se administran en forma endovenosa, ¿no? Y como hemos señalado, ¿no? Se deben administrar en etapas muy tempranas, ¿no? En etapas tempranas, en las etapas en las que se supone cuanto más temprano, ¿no? Mejor, ¿no? Eh, digamos, dentro del escenario que hemos indicado, ¿no? Para pacientes no hospitalizados con enfermedad leve a severa, ¿no? Con alto riesgo de progresión de enfermedad y que puede llevar a hospitalización, ¿no? Pero en etapa temprana, ¿no? Son anticuerpos monoclonales neutralizantes del tipo IG1, ¿no? Que se unen a los diferentes sitios en el dominio de unión del receptor, ¿no? Entonces, la proteína Spike tiene, digamos, tres partes, ¿no? La proteína de unión al receptor, ¿no? Su unidad S1, S2, y el sitio fundamental es el sitio que se conoce como el dominio de unión al receptor, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablemos un poquito de las variantes, ¿no? Las variantes, digamos, del SARS-CoV-2, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es modificar, ¿no es cierto?, determinados, si queremos decirlo en términos sencillos, ¿no?, determinados ladrillos, entre comillas, del dominio de unión del receptor, ¿no? Y eso ha hecho que de repente el virus se pueda volver más infectante, ¿no? Y algunas otras, digamos, características que de repente en algunas variantes ustedes han escuchado, ¿no? Mayor transmisibilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces les decía que estos anticuerpos monoclonales actúan a ese nivel, ¿no? A nivel del dominio de unión del receptor, ¿no? Y bloquean la unión al famoso EK2, ¿no? Y bueno, ¿en qué se sustenta esto? Hay varios estudios, ¿no? El BREAK-C1, ¿no? Que fue publicado en el New England en octubre del 2020, ¿no? Y se vio que hubo una reducción de las hospitalizaciones y visitas a urgencia para los sujetos tratados en primer lugar, fueron usados en forma independiente, ¿no? Este es un estudio con Vanlanivimab, ¿no? Y comparado con placebo, una mejoría más rápida de los síntomas, ¿no? Y bueno, no hubo muertes y hubo una evolución más favorable, ¿no? Eh, Estos son, digamos, otros estudios, ¿no? Esto ya es combinado, digamos que con ETCVimab, fue publicado en el JAMA el 21 de enero, ¿no? Este es un poco algunos datos, digamos, contradictorios, ¿no? Pero hay otros estudios donde muestran, digamos, la utilidad de la combinación con etesivimab y por eso la recomendación. El estudio de abajo fue parado, ¿no? Porque eran pacientes hospitalizados, o sea, se ha tratado de ver la utilidad de los anticuerpos monoclonales en pacientes con enfermedad, digamos, más severa, ¿no? Y algunos de ellos han sido mejor dicho, han sido detenidos, ¿no? Dado que se ha demostrado tempranamente que no servía.
¿no? Entonces, en general, pues, como les digo, los estudios demuestran su utilidad sobre todo en pacientes con enfermedad leve o moderada. Es fundamentalmente donde se recomienda, digamos, el uso de estos anticuerpos monoclonales, ¿no? El otro es el casirivimab, ¿no? Con indevimab, también es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Igualmente son combinación de anticuerpos. El mecanismo es el mismo, ¿no es cierto? Se unen a diferentes sitios, ¿no? En el dominio de unión del receptor, ¿no? Y bloquean, pues, la unión de la proteína spike o espiga, ¿no? Con el receptor EK2, ¿no? Igualmente, ¿no? Para pacientes no hospitalizados con enfermedad leve a severa, lo de severa, como les digo, un poco más discutible, ¿no? Con alto riesgo de progresión de enfermedad, ¿no? Los estudios han mostrado una disminución de los síntomas, ¿no? Comparados con el placebo, como ven allí, se reducen a 6 a 8 días en comparación con 13 días, ¿no? Con el placebo, ¿no? Y se ha visto en este caso de este anticuerpo monoclonal un mejor beneficio en el contexto de pacientes que tienen cargas virales altas, ¿no? Um, este, ¿cómo uno sabe si un paciente tiene carga viral alta, ¿no? Yo no sé si han visto ustedes en los resultados, ¿no? En los resultados que digamos, que a veces les informan en qué momento del ciclo ha sido detectado el virus, ¿no? Y le dan ahí 28 ciclos, 14 ciclos, 12 ciclos, etcétera, etcétera, ¿no? Uno asume, ¿no? Por supuesto que es en el caso de nosotros, en otros sitios sí se puede hacer la medición de la carga viral, pero en el contexto de nosotros, por ejemplo, digamos que uno puede tener una idea de cómo un paciente puede tener una mayor carga viral si es menor el número de ciclos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes evaluaron la sangre, ¿no? En menor número de ciclos detectaron el virus, ¿de acuerdo? Indirectamente esto le está diciendo entonces que hay mayor cantidad de virus, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? Cuando ustedes le pongan un número menor en cuanto a los ciclos, entonces indirectamente está hablando de que fue detectado más tempranamente, más rápido. ¿Y por qué ha sido detectado más rápido? Porque hay mayor cantidad de virus, ¿no? Entonces, eso es un parámetro indirecto, no 100% cierto, pero que nos da una idea, por ejemplo, en nuestros resultados que a veces nos entregan en algunos laboratorios, de la carga viral, ¿de acuerdo? Um, por supuesto que todos estos antivirales este, no están aprobados, no están, digamos, inclusive ustedes saben que las vacunas, ¿no? No están aprobadas, ¿no? Una cosa es que tengan aprobación y otra cosa es que tengan una autorización para su uso de emergencia, ¿de acuerdo? Por si acaso, ¿no? Entonces las vacunas de Pfizer, la vacuna de Moderna, lo que tienen es autorización para uso de emergencia, ¿no? Que es diferente de que ya estuvieran aprobados. Probablemente en un tiempo de repente sí, ¿no? Tendrán una aprobación, ¿no? Pero las autoridades europeas y las mismas americanas básicamente lo que han dado son pues, autorizaciones para uso de emergencia, ¿no? Igual son en el contexto de estos antivirales, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué tenemos? El plasma de convalecencia, ¿no? Hay cierta, ¿no? Evidencia, como dice ahí, incierta, ¿no? Igualmente, ¿no? Es más probable que sea eficaz en pacientes con una etapa temprana y con riesgo de progresión a enfermedad grave, ¿no? La tasa más baja de enfermedad respiratoria grave observada en adultos mayores de 75 más con la administración de títulos altos, ¿no? O sea, con, digamos, con mayor cantidad de anticuerpos, ¿no? Parece que hubo un cierto beneficio, ¿no? Pero el plasma de convalecencia es algo que sigue discutible, ¿no? Inclusive, por ejemplo, este es un metaanálisis ya sobre plasma de convalecencia, ¿no?
digamos, donde observan 10 ensayos aleatorios y no se encontró beneficio en la mortalidad, ¿no? Por todas las causas y otros resultados para el plasma convaleciente en comparación con el placebo o la atención estándar, ¿no? Por eso el plasma de convalecencia, ¿no? A pesar de que inicialmente se planteó como que podría tener un gran beneficio, ¿no? En este momento todavía es muy discutible su uso, su utilidad. Hay metaanálisis como este que no sustentan realmente que sea efectivo y por eso, como ustedes lo ven, lo ponen como una alternativa más bien dentro de los antivirales a los anticuerpos monoclonales, ¿no? Y al Remdesivir, que es, digamos, el que más se ha utilizado, ¿no? O los que más se están utilizando actualmente, ¿no? El Remdesivir, ¿de acuerdo? Es un profármaco de nucleótido de adenosina, ¿no? Se, se metaboliza en las células a trifosfato de adenosina y este trifosfato de adenosina compite, ¿no? Con el trifosfato de adenosina natural, ¿no? Para la incorporación en las cadenas nuevas de RNA. ¿Por quién? Por la RNA polimerasa, ¿no? Dependiente, en la RNA polimerasa dependiente del RNA del SARS-CoV-2, ¿no? Actúan, ¿no? En términos, ahí está en forma detallada el mecanismo de acción, pero al final lo que da lugar es a la terminación de la cadena, ¿no? De la cadena de RNA y que, como ustedes saben, es importante, pues, digamos, en la replicación viral, ¿no? O sea, prácticamente la corta y evita entonces la replicación del virus, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? Eficacia en pacientes hospitalizados con enfermedad moderada severa, ¿no? No tiene probada eficacia en pacientes críticos, ¿no? Por eso que yo les decía, ¿no? Que ya el uso de Remdesivir en pacientes que están en ventilación mecánica, en pacientes que están en sistema extracorpóreo, ¿no? De oxigenación extracorpórea, ya allí digamos que no tiene una indicación, ¿no? Este es uno de los primeros fármacos que ustedes saben, inclusive dentro del estudio Recovery, ¿no? El famoso estudio Recovery, estuvo, parecía tener una utilidad mucho más de lo que actualmente, digamos, vemos, ¿no? Pero en todo caso, la indicación está para pacientes, sobre todo con enfermedad severa, ¿no? No para pacientes críticos que ya están en ventilación mecánica. Pareciera a esas alturas ya no tener una eficacia realmente probada, ¿no? Bueno, este es el reporte final del Remdesivir que apareció, como les digo, en el New England, ¿de acuerdo? Que digamos, ahí se lo estoy traduciendo en cuanto a la recomendación que hay actualmente, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y qué tenemos? Entonces, esta primera parte entonces corresponde a los antivirales, ¿no? Y dentro entonces, para dejar en claro, dentro de los antivirales, básicamente lo que se tienen es, podríamos decir el resumen, podríamos decir que son los anticuerpos monoclonales, ¿no? En etapas muy tempranas, yo diría que fundamentalmente para enfermedad leve a moderada, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo para progresión de enfermedad, y el Remdesivir, que podría ser utilizado fundamentalmente en pacientes con enfermedad severa. Y no tenemos antivirales para pacientes con enfermedad crítica que están en ventilación mecánica. Yo creo que eso podría ser el resumen, ¿no? Del manejo de antivirales en los diferentes escenarios, ¿no? En los diferentes escenarios del manejo del COVID, ¿no? Lo segundo es los antiinflamatorios, ¿no? Los antiinflamatorios, ¿no? Y hemos señalado inicialmente que esta es la etapa, digamos que es la segunda etapa de la enfermedad, ¿no es cierto? O sea, la disfunción inmunológica,
la respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria pues se traduce, ¿no?, en daño que puede ser multiorgánico, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos dentro de los antiinflamatorios? Bueno, tenemos lo fundamental, los corticoides, ¿no? Y dentro de los corticoides, por ahí le voy a señalar, hay estudios con hidrocortisona, con otros corticoides, pero básicamente la dexametasona, ¿no? La dexametasona, ¿no? Y tenemos el tocilizumab, los inhibidores del interleuquina 6, y el baricitinib, como les decía, un inhibidor del JAK, de estas proteínas, ¿no?, que interactúan con citoquinas y que desencadenan la respuesta inflamatoria, ¿no? La idea es evitar la respuesta inflamatoria, ¿no? Muy bien. La dexametasona, bueno, yo creo que esto no hay, digamos, discusión. La eficacia demostrada en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario, ¿no? Claro, ahí ponen pacientes hospitalizados, ¿no? Pero ¿cuánto de nosotros lo usamos en pacientes ambulatorios? Por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque reúnen los criterios, ¿no? Reúnen los criterios, pero ha habido tanto problema en cuanto a la disponibilidad de camas, ¿no es cierto? Que, digamos, la teoría dice para pacientes hospitalizados, ¿no? Pero evidentemente que, por lo menos en mi experiencia personal, lo he utilizado en forma significativa en pacientes, digamos, ambulatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación o los parámetros hacían que uno necesitara el uso de corticoides, ¿no? Pero bueno, ¿no? En otros países, por supuesto, que la indicación es un paciente hospitalizado, ¿no? Estamos en el Perú y en el Perú es diferente, ¿no? El clásico ensayo, ¿no? El clásico ensayo Recovery, ¿no?, publicado en el New England, ¿no?, encontró una menor mortalidad a los 28 días en pacientes tratados con dexametasona en comparación con la atención habitual. La dexametasona disminuyó las muertes en los pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva y en pacientes que recibieron oxígeno suplementario sin ventilación mecánica invasiva. Ojo, entonces el corticoide está, digamos, indicado en enfermedad severa, en enfermedad crítica, ¿de acuerdo? En enfermedad crítica, donde ahí ya no es, es discutible ya el uso, por ejemplo, de antivirales como Remdesivir, ¿no? Entonces, definitivamente el corticoide sí, ¿no? En pacientes que recibieron oxígeno suplementario sin ventilación mecánica invasiva, no beneficio en la mortalidad y posible daño en pacientes que no recibieron apoyo respiratorio suplementario de otro tipo de aleatorización. Por supuesto, ¿no? El corticoide va de la mano con el oxígeno, ¿no? Va de la mano con el oxígeno, ¿no? Y va de la mano con los anticoagulantes profilácticos, ¿no? No se olviden, pues, del estado proinflamatorio y por lo tanto del estado protrombótico que tiene esta enfermedad y que ya se ha visto, ¿no?, en las necropsias, ¿no? Y por eso el uso de corticoides, ¿no?, en forma profiláctica sobre todo, ¿no? El clásico estudio Recovery entonces nos demostró y nos enseñó que los corticoides servían y básicamente dexametasona, ¿no? Y las dosis, ¿no?, básicamente que se usaron, por lo menos en el ensayo Recovery, eran de 6 miligramos por 10 días, ¿no? Que eso es lo que se demostró. Hay un metaanálisis publicado en el JAMA también, de 7 ensayos controlados aleatorios recientes de esteroides, ¿no? 3 con dexametasona, 3 con hidrocortisona, 1 con metilprednisolona para pacientes con COVID en estado crítico. Encontró igualmente una mejor supervivencia a los 28 días en aquellos tratados con corticoides sistémicos. El beneficio de supervivencia fue impulsado en gran medida por la dexametasona, ¿no? O sea, no cabe duda, no cabe duda, ¿no? No cabe duda. Por ahí Ana me está preguntando algo. Un favor, al final de repente voy a tratar de tener unos minutos. Sé que a las 11 de la mañana va a entrar otro colega y entonces voy a tratar de terminar unos minutos antes porque para que puedan tener algunas preguntas. Yo sé que de repente pueden haber muchas preguntas, ¿no? Inclusive prácticas, ¿no? Pero tengo que limitarme a las 2 horas que me han dado para exponer esta charla. Como les decía, ¿no? Probablemente
la charla de manejo nomás hubiera sido, digamos, el tiempo que tenemos, ¿no? Porque estoy tratando de resumir, ¿no? Todavía tengo que hablar algo sobre vacunas, así que, Anita, de repente al final puedo contestar, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? No cabe duda, ¿no? El uso de corticoides, ¿no? Definitivamente está debidamente probado y que reduce la mortalidad. Lo único, sí, saber en qué momento utilizarlo, ¿de acuerdo? Um, el tocilizumab, ¿no es cierto? Que es un inhibidor de interleuquina 6. Las pautas más recientes de la ITSA, ¿no? Ya saben, la ITSA, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, ¿no? Hace una recomendación, ¿no? Que hay baja evidencia para el uso de tocilizumab comparado con el tratamiento estándar, ¿no? Incluidos los corticosteroides. Entonces, el tocilizumab está discutido ahora, ¿no? Para la enfermedad progresiva, grave o crítica, ¿no? Porque generalmente se ha utilizado en estos pacientes, ¿no? Con enfermedad grave o crítica, ¿no? Y en todo caso, si se administra, debe administrarse solo en combinación con corticoides, ¿de acuerdo? O sea, en los pacientes, digamos, con enfermedad grave o crítica que pudieran reunir ciertas condiciones, no se debe administrar solo, debe administrarse conjuntamente con corticoides, básicamente con dexametasona, ¿no? Pero, como ven allí, las indicaciones recientes de la, ¿no? De la ITSA señalan una baja evidencia, digamos, de beneficio del tocilizumab, ¿no? Nosotros en el hospital, al inicio, usamos en algunos pacientes, ¿no? Ahora no lo estamos usando, ¿no? Es un medicamento, digamos, caro, y la verdad que no, fueron pocos en realidad los pacientes que se usaron en las unidades de cuidados intensivos, y la verdad que no hubo un sustento como para mantener, ¿no? Digamos, la continuidad del uso en pacientes con enfermedad grave o crítica, ¿no? No es algo que está discutible definitivamente, ¿no? En todo caso, si te indica paciente hospitalizado con enfermedad progresiva grave o crítica, ¿no? Pacientes con PCR alto. El beneficio probablemente sea mayor si se administra temprano, es decir, dentro de las 48 horas de la hospitalización o menos de 24 horas después de ingreso en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Pero como les digo, según la ITSA, las pautas, no hay una gran certeza si realmente tocilizumab ayuda en el manejo antiinflamatorio, ¿no? Se debe evitar el uso de tocilizumab en pacientes con cualquiera de las siguientes condiciones, ¿no? Inmunosupresión significativa, ¿no? Particularmente si están recibiendo otros inmunomoduladores biológicos, pacientes que tienen elevación de alteraciones en el perfil hepático, ¿no? Pacientes que potencialmente pudieran tener un alto riesgo de perforación gastrointestinal, una infección grave, viral no controlada o bacteriana o micótica, ¿no? Con pacientes con recuento absoluto de neutrófilos de menos de 500 o menos de 50.000 plaquetas. Todos estos son contraindicaciones para el uso de tocilizumab, ¿no? Tocilizumab. Finalmente, dentro de los antiinflamatorios, el baricitinib, que es un inhibidor del JAK, ¿no? Es un inhibidor específico, inhibe tanto el JAK1 como el JAK2, JAK, ¿no? No sé cómo le digo JAK, yo le digo, pero no sé cómo. Bueno, eh, este, hay algunos reportes, ¿no? Por la FDA, basado en ese ensayo que ustedes están viendo, que mostró una mejoría, digamos, modesta, ¿no? Cuando se administró en combinación con Remdesivir. Ojo que el baricitinib podría ser, digamos, la alternativa a los corticoides en pacientes que no usan corticoides, ¿no? Que no pueden usar corticoides, que tienen algún problema para el uso de corticoides, ¿no? En realidad, por eso que no tiene mucho, digamos, en este momento no tiene mucho auge, ¿no?
Y en todo caso, si se administra en pacientes graves, sobre todo, o al inicio, o en etapa muy temprana de pacientes críticos, sería junto con un antiviral como es Remdesivir, ¿de acuerdo? El tiempo de recuperación mejoró en 8 días en el subconjunto de pacientes que recibieron ventilación no invasiva o dispositivos de oxígeno de alto flujo, ¿no? La tasa de progresión hacia la muerte, la ventilación invasiva fue menor en el grupo de terapia combinada, ¿no? O sea, de baricitinib con Remdesivir, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿no? Como decía, ¿no? En consecuencia, se prefiere Remdesivir más dexametasona antes que baricitinib con Remdesivir. O sea que básicamente se debe usar en pacientes que no pueden o que tienen alguna contraindicación para el uso de corticoides, ¿no? O sea, el baricitinib no es mejor que la dexametasona. Definitivamente la dexametasona es mejor que el baricitinib, sobre todo para pacientes, como digo, graves o críticos, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que tenemos en la parte de antivirales y antiinflamatorios. Yo les he dicho que el punto fundamental en el manejo del COVID es dos cosas, ¿no? Bueno, falta un slide importante, la parte de la pronación, no se olvida, ¿no es cierto? En todo paciente hay que, ¿no? En todo paciente, digamos, hay que recomendar la pronación. Eh, quizás, digamos, los pacientes que están críticos, algunos pudiera ser que no lo toleren, pero hay que intentar pronarlos, ¿no es cierto? ¿No? Los pacientes que están en ventilación mecánica. Y por supuesto, ¿no? Ustedes que de repente tienen la oportunidad de ver pacientes con enfermedades leves a moderadas, ¿no? Igualmente recomendar, ¿no? Porque la pronación no solamente debe ser indicada para pacientes con enfermedad grave o crítica, sino desde los leves a moderados, decirle que se pronen, ¿de acuerdo? Ahí hay un protocolo digamos, de cómo deberían movilizarse, ¿no es cierto? Y bueno, ¿no? También ahí está la indicación de cuándo descontinuar. Pero, como yo les decía, no se olviden, el punto fundamental, el punto cardinal en el manejo, sobre todo de los pacientes que comienzan a complicarse, es la oxigenoterapia. Definitivamente la oxigenoterapia, ¿no? En realidad, sí, pues, si una persona comienza a desaturar, ¿no? Comienza a tener menos de 94, inmediatamente hay que poner el oxígeno. Ustedes saben que la hipoxia condiciona inflamación y si estamos frente a un hecho, digamos, a una situación en la de que por medio hay un proceso inflamatorio, definitivamente pues se puede agravar, ¿no? A mayor hipoxia va a haber más inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, no esperar que caiga mucho el oxígeno. Creo que este es para nosotros, ¿no? Que como le digo, es diferente el manejo que tenemos. Este es un punto clave, ¿no? No esperar que las saturaciones se caigan, ¿no? A 90 o menos de 90, ¿no? Mientras más temprano se pueda, ¿no? El problema a veces es el acceso, ¿no? A la oxigenoterapia, ¿no? Lamentablemente, pues, hay veces en los hospitales no te aceptan, ¿no? Los pacientes con una saturación, digamos que está entre 93, 94, muchas veces dependiendo, pues, ¿no? Si no hay disponibilidad de cama, te dicen, no, todavía tienes que observarse. Pero en realidad, no, yo creo que ese es un punto clave en el manejo de los pacientes ambulatorios, ¿no? Si pudieran ponerse oxígeno más temprano, yo creo que puede, y se los digo un poco por la experiencia, puede cambiar la historia, ¿no? de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces es la parte fundamental, depende cómo se la den, ¿de acuerdo? Desde, como digo, cánulas simples, ¿no? Pasando por cánulas de alto flujo, ¿no? Por ventilaciones de tipo invasiva, no invasiva, pero es la parte fundamental, la oxigenoterapia, creo, ¿no?
Ahí hay algunas recomendaciones. Y finalmente, los pacientes, digamos, ¿no? Si ustedes leen las recomendaciones de afuera, dicen los pacientes hospitalizados, pero evidentemente que en nuestro país no podemos hablar de pacientes hospitalizados porque muchos pacientes se han manejado en casa, ¿no es cierto? Entonces, la anticoagulación profiláctica, por supuesto, ¿no? Por lo que hemos venido comentando, ¿no? La tendencia a la trombosis que hay y sobre todo a nivel de la microcirculación y sobre todo a nivel de los capilares, ¿no es cierto? Alveolares, ¿no? Capilares pulmonares. Este, entonces, es importante, ¿no? Es importante. Cuando ya hablando un poco de la parte práctica, digamos, ¿no? Cuando una persona le comienza a bajar, en primer lugar, ¿no? Cuando una persona, digamos, está más digamos, en forma empírica, estoy hablando en forma empírica, cuando una persona tiene más o menos entre 8 o 10 días de enfermedad, comienza a desaturar, comienza a caer por debajo del 94, creo que básicamente uno debe intervenir. Y la intervención es la que ustedes conocen, oxígeno, corticoides, sin miedo, corticoides y anticoagulación en forma profiláctica. Yo creo que eso es lo que tenemos, ¿no? Eh, digamos, para este tipo de pacientes que muchas veces tienen que manejarse en forma ambulatoria porque no tienen la posibilidad de acceder de repente a un centro hospitalario, ¿no? Um, Creo que eso es en términos prácticos, ¿no? Pero acá, cuando ustedes leen la teoría dice pacientes, pues, la profilaxis con enoxaparina para pacientes hospitalizados, todo paciente hospitalizado. ¿Cuántos pacientes ambulatorios hemos tenido que colocar eso, no? Nuestra realidad es diferente. Pero bueno, sobre todo y en los pacientes con factores de riesgo, ¿no? Ahí están, ¿no es cierto? Perdón, sin factores de riesgo y si por supuesto los pacientes tienen alguna enfermedad tromboembólica, ya pues el manejo como paciente anticoagulado, ¿no? Y esas son las dosis terapéuticas. Y bueno, creo que eso es lo que tenemos en respecto al tratamiento, ¿ya? Son las 10:20, así que tengo que correr un poquito. Vacunas, vacunas, vacunas. Muy bien. Estos son los tipos de vacunas que tenemos, ¿ya? Vacunas basadas en ácidos nucleicos, RNA, DNA. Aquí tenemos la vacuna de Pfizer, ¿no? La vacuna de Moderna, ¿no? Digamos de las más conocidas, ¿no? Para nosotros la de Pfizer, que es la que estamos usando, ¿no? Es una vacuna basada en RNA. Vamos a ver ahora muy rápidamente qué consiste. Vacunas basadas en DNA, vacunas con virus inactivado, que es la de Sinopharm, que es la que tenemos, ahí hay algunas otras más. Las vacunas de su unidad proteica, como Novavax, ¿no? Que tiene muy buena protección, pero que, bueno, no la tenemos. Las vacunas con vector viral no replicativo, la de AstraZeneca, la famosa vacuna rusa, la de Johnson Johnson, que es una sola dosis, ¿no? Hay vacunas con vector viral replicativo, como la de Merck, y bueno, y hay otras que, digamos, todavía no están digamos, en fase 3 y menos en fase 4, ¿no? Son con partículas parecidas al virus, con virus vivos atenuados, con vacunas con virus virus no replicativo, no con vector viral, pero un vector viral no replicativo, más células presentadoras de antígeno, o con vector viral replicativo más células presentadoras de antígeno. Digamos que estas vacunas todavía no están, digamos, en fase 2 todavía, ¿no? No hay ninguna que esté en fase 3 o en fase 4, ¿no? Son vacunas, digamos, que potencialmente, no sé, veremos si finalmente pueden llegar a masificarse, ¿no? Pero
Creo que la mayoría de las vacunas que nosotros tenemos son las vacunas que se basan en RNA, de virus inactivado y de vector viral no replicativo, ¿no? Como la AstraZeneca, como le decía, la vacuna rusa, ¿no? Todos estos son los tipos de vacuna, ¿no? Esto es actualizado al día de ayer. La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Este, tenemos 102 vacunas, ¿no? En desarrollo clínico, ¿de acuerdo? Y 184 vacunas en etapas preclínicas, ¿no? O sea que todavía no se ha hecho estudio con pacientes, ¿no? Ahí está la vacuna peruana, ¿no? La vacuna peruana, se supone, es una vacuna con su unidad proteica, ¿no? Bueno, esto es lo que acabamos de decir, ¿no? Y ahí están los porcentajes, como ustedes ven, la mayoría de vacunas, ¿no? En general, que están en fase clínica, son vacunas con su unidad proteica, ¿no? Con su unidad proteica, ¿no? Y de ahí vienen con vector viral no replicativo, ¿no? El vector viral, hay varios vectores virales, ¿no? Pero el vector viral, digamos, clásico es el adenovirus, ¿no? No sé si los alumnos que hicieron clase conmigo, cuando hablamos del adenovirus, mencionamos algo sobre la terapia génica, ¿no? Y yo les decía que la terapia génica se usa para reparar algunos defectos enzimáticos congénitos, ¿no? Y uno de los virus que se utiliza es el adenovirus. ¿Por qué? Porque el adenovirus, el genoma del adenovirus es muy manipulable. ¿A qué me refiero que es muy manipulable? Me estoy refiriendo a que uno puede insertar, ¿no es cierto?, pedazos de genoma, digamos, ¿no? Y eso es lo que se hace, ¿no? Se han insertado pedazos de genoma donde se supone que está la parte del genoma que se encarga de la replicación de la proteína spike, ¿no? Entonces, ¿por qué se usa el adenovirus? Esa es la razón, ¿no? Porque a diferencia de otros virus, ¿no? Este virus permite, su genoma permite insertarle, digamos, parte de otros genomas, ¿no? Y en este caso, parte de ese genoma que tiene que ver con la replicación de la proteína spike, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de vacunas, como les digo, son de su unidad proteica, pero también hay un grupo importante de replicación viral y un grupo de RNA, ¿ya? Bueno, estos son los porcentajes. Estas son dependiendo del número de dosis de las vacunas que tenemos. Hay vacunas de una dosis, como la de Johnson, ¿no? La gran mayoría de las vacunas tienen dos dosis, ¿no? Y bueno, ustedes saben, por lo menos la de Pfizer, la de Sinopharm, ¿no? Que eran a las 3 semanas, ¿de acuerdo? Y bueno, hay porcentajes. Vamos a pasar esta parte. Estas son ya algunas vacunas que están en fase 4, ¿no? Hay 5 vacunas que están en fase 4, la mayoría son conocidas. Está la de Sinovac, ¿no? Que es virus inactivado, ¿no? La de AstraZeneca, que es vector viral. La de CanSino, ¿no? Que también es vector viral. La de Moderna, ¿no? Que es RNA, y la de Pfizer, que también es una vacuna basada en RNA, ¿no? Y ahorita voy a explicar rápidamente, ¿no? Digamos, las principales vacunas, ¿no? Eh, Estas son vacunas que están en fase 3 con virus inactivado. Por ejemplo, acá está la de Sinopharm. La de Sinopharm está en fase 3, no está en fase 4 como la de Sinovac, por si acaso, ¿no? Estas son con vector viral, ¿no? La de Gamaleya, la rusa, está en fase 3, ¿no? Y la de Janssen, ¿no? La de Johnson Johnson, esta que es una sola dosis, con vector viral no replicativo, ¿no? Están en fase 3. Estas son las vacunas en fase 3 basadas en RNA, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces he puesto solamente las vacunas que están en fase 3 y en fase 4, ¿no? Ya es unidad proteica, Novavax, ¿no? Es una muy buena vacuna, por si acaso, ¿no?
Y quizás acá están más o menos los porcentajes de eficacia de la vacuna. Y miren, arriba va Novavax, es una muy buena vacuna por si acaso, ¿no? 96%, ¿no? De las conocidas, ¿dónde está Pfizer? Acá está Pfizer, 95%. Moderna, ya saben, eficacia es la que es, digamos, los datos obtenidos en los ensayos clínicos, ¿no? Este, es diferente de la efectividad, que es ya cuando se ve digamos, cuando ya se usa en humanos, ¿no? Digamos, digamos, en el día a día, ¿no? Cuando ya se aplica, no en los estudios. Bueno, acá lo que evalúan es la eficacia, ¿no? De las diferentes vacunas, ¿no? La de Gamaleya, ¿no? Que tiene un poco más del 90%. La de Sinopharm, acaba de salir el estudio, ustedes saben, en JAMA, ¿no? De los Emiratos Árabes y Bahrein, donde hablan usaron dos cepas, ¿no? De, de la epidemia de Wuhan, ¿no? Este, dos cepas y de esas dos cepas se supone que han dado una eficacia, una de 78% y la otra de 72%, ¿no? Que es más o menos, ¿no? Es lo que son las de Sinopharm, ¿no? Bueno, y hay otras con menos efectividad, la de AstraZeneca con 76%, la de Johnson Johnson, que es una sola dosis, ¿no? Los datos que tenemos es 72%, la de Sinovac, ¿no? Quizás por eso tenga problemas Chile de repente, ¿no? Que han habido, a pesar de que ellos han tenido una muy buena o rápido han vacunado a gran parte de su población, la eficacia por lo menos de los datos que hay es de un 50%, ¿no? O sea, ellos han usado Sinovac más que Sinopharm, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, rápido, voy a tratar de explicar cómo se han hecho las vacunas, ¿no? Las vacunas, digamos, de las principales, ¿no? Y voy a poner una de cada una, ¿no? Una de su unidad proteica, una basada en RNA, una de vector no replicativo, etcétera, etcétera. Este es, como les decía, una buena vacuna que está en fase 3, es la vacuna del laboratorio Novavax y es su unidad proteica, ¿no? Y en todas se hace lo mismo, ¿no? Se aísla el virus, se descifra el genoma del virus del RNA, se determina cuál es la parte, ¿no? De ese genoma que tiene que ver con qué cosa, con la síntesis de la proteína S, ¿no? De la proteína Spike, ¿no? Que me puso... ya, me han mandado ahí un comunicado de la institución. Ya, les decía entonces que la mayoría de las vacunas parten de lo mismo, ¿no? Lo primero es aislar el virus, tener el virus, ¿no? Descifrar el genoma del virus, ¿no? Este genoma del virus, ver qué parte del genoma se encarga de la síntesis de la proteína S, ¿no? En el caso de esta vacuna de su unidad proteica, se creó una versión modificada del gen que sintetiza la proteína S, ¿no? Y se clonaron estos genes en un virus, ¿no? En un virus, ¿no? Que se llama baculovirus, que es el mismo virus que utiliza la vacuna peruana, por si acaso, ¿no? La vacuna peruana también es unidad proteica, por si acaso, ¿no? Y estos baculovirus son virus que infectan a los insectos, ¿no? Entonces, estos virus, o sea, lo que se hizo es infectar las células de las polillas, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y entonces, al infectar las células de las polillas, ¿no? Estas comenzaron a producir, ¿qué cosa? La proteína S, ¿no? Estas proteínas S, ¿no? Estas partículas proteicas se recolectaron, ¿no? Y esto es lo que sirvió para fabricar la vacuna, ¿no? Estas nanopartículas, ¿no? Estas partículas de proteína S fueron mezcladas con un adyuvante, ¿no? Que se denomina el Matrix M, y que se ha visto que este adyuvante pudiera inclusive mejorar la respuesta inmune, ¿no? Entonces, como ven, acá lo que utilizan es una proteína, ¿no? En realidad es la proteína S,
pero sigue toda esta secuencia, ¿no? Secuencia para, digamos, constituir la vacuna, ¿no? Esta es la famosa vacuna de Novavax, por si acaso, ¿no? Y es más o menos como se ha, digamos, elaborado, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de decirle es cómo han sido elaboradas cada una de las vacunas, ¿no? Esta es la vacuna de Pfizer, ¿no? Que es una vacuna de RNA, ¿no? Todas parten de lo mismo, ¿no? Aíslan el virus, se descifra el genoma del virus, se determina la parte, la secuencia genética de aminoácidos, ¿no? Pero acá, por biotecnología, ¿no? Se construye de forma sintética la proteína, ¿no? Se elabora un RNA mensajero, ¿no? Que contiene la información genética y se le modifica para producir un antígeno que se denominó S2P, ¿no? Y que viene la forma de la proteína modificada, ¿no? Y finalmente se le crea una nanopartícula, ¿no? Que es, digamos, partículas lipídicas, ¿no? Porque no se olviden que pueden, si no, degradarse, ¿no? Uno de los, se los digo acá, ¿no? Este, la vacuna de Pfizer, que es la que estamos utilizando, ¿no? Tiene como vehículo polietilenglicol, ¿de acuerdo? Este, y eso en algunas personas puede producir una reacción, ¿no? Una reacción, digamos, alérgica, ¿no? Entonces, aparentemente las reacciones alérgicas que se han visto en algunos pacientes, no me estoy refiriendo al dolor, a la inflamación local, porque eso es natural de cualquier vacuna, ¿no? Sino a reacciones alérgicas un poco más severas. Parecieran que es al vehículo, ¿no? Al vehículo, no tanto pues a la proteína en sí, ¿de acuerdo? Esta es la vacuna que todos que nos hemos colocado, que es la vacuna de Sinopharm con virus inactivado, ¿no es cierto? El virus se cultivó en células Vero, ¿no? Y fue inactivado con propiolactona, ¿no? Se mezcló con alumbre, ¿no? Y finalmente, pues, fueron cargados o precargadas en una solución salina, ¿no? Entonces, esta es una vacuna con virus muerto, ¿no? Y finalmente, esto es lo que ha salido, que les decía en el llama ahorita, ¿no es cierto? Que ha sido publicado el 26 de mayo, ¿no? Y esta es la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Con vector viral no replicativo, ¿no? Este, igual, ¿no? Todas hay que aislar el virus, aíslan el genoma, y ven la parte que tiene que ver con la secuencia de aminoácidos, ¿no? Y esta parte del genoma se introdujo dentro del genoma, en todo caso, de un adenovirus. ¿De qué adenovirus? Del chimpancé, ¿no? Del chimpancé, ¿no? Y luego se consiguió que este DNA del adenovirus insertado, ¿no? Codifique la proteína S para que se replicara, ¿no? En gran escala. Entonces, esta es la vacuna y todos son más o menos, digamos, más o menos similares, ¿no? O sea, en cuanto a los pasos iniciales, ¿no? Entonces, la vacuna, ¿no? Con vector, ¿no? Como es el adenovirus, lo que hacen, como les decía, es insertar la parte del genoma del SARS-CoV-2 que se encarga de sintetizar la proteína S, ¿no es cierto? ¿No? Insertarla dentro del genoma del adenovirus, ¿no? Del DNA del adenovirus, ¿no? Y eso se introduce, ¿no? Se coloca y permite, ¿no? Que digamos, nuevo DNA del adenovirus modificado codifique esta proteína, ¿no? Y bueno, y induzca, por supuesto, una respuesta inmune, ¿no? Entonces, la vacuna de Sinopharm es con un virus inactivado, ¿no? Es un virus inactivado, ¿no? Digamos que eso es lo que clásicamente se ha estado usando, ¿no? Este,
Y bueno, la vacuna de Pfizer es una vacuna de RNA que también se ha obtenido la proteína, ¿no? La parte, digamos, del genoma que tiene que ver con la replicación de la proteína S, pero ha sido rodeada de una capa lipídica para protegerlo, ¿no? Cuando ingrese al organismo, de que no se vaya a destruir, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esas son las vacunas, digamos, y bueno, han visto por ahí las diferentes eficacias. Finalmente, para terminar, ¿no? Bueno, ahí está un poco la secuencia de la vacuna de otro. Finalmente, para terminar, son las 10:40, rapidito mencionarles sobre el problema de las variantes, ¿no? Que tanto se está hablando también, ¿no? Hay las variantes de interés, hay las variantes de preocupación y hay las variantes de alta consecuencia, ¿no? Actualmente en el mundo no existen variantes de alta consecuencia. Las únicas variantes que tenemos son las variantes de interés y las variantes de preocupación. En el Perú tenemos las variantes de interés y las variantes de preocupación, ¿no? Porque tenemos la variante del Reino Unido y tenemos la variante la variante brasilera, ¿no? La P1. Pero en estos días, ¿no? No sé si escucharon ustedes, ¿no? Que han mencionado la variante C37, ¿no? Que de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, todavía no podemos catalogarla como una variante de preocupación. Todavía la tenemos como una variante de interés. Y ustedes dirán, y cuál es la diferencia, en cuanto a la variante de interés, de preocupación, etcétera, etcétera. Bueno, ya esos son datos que están señalados acá, ¿de acuerdo? Son variantes con marcadores genéticos, las variantes de interés específico, ¿no? Que se han asociado con cambios en la unión al receptor, producen una disminución de la neutralización por anticuerpos generados por infecciones o por vacunas, ¿no? O sea, hay una cierta disminución, ¿no? De los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Ya sea por la vacuna, pero no es tan sostenido como en las variantes de preocupación que vamos a ver ahora, ¿no? Puede haber una disminución de las eficacias de los tratamientos, podría haber un potencial impacto en el diagnóstico, o sea, en los métodos diagnósticos que no lo podríamos detectar, podría haber un incremento, pero todo es más o menos podría, ¿no? Haber un incremento en la transmisibilidad o en la gravedad de la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las variantes de, digamos, de consideradas de interés, ¿no? Y que estos son los atributos, ¿no? Evidencia de que es la causa de una mayor proporción de casos o grupos de brotes, ¿no? Bueno, en Estados Unidos no tiene mucha expansión, ¿no? Estos son datos sacados del CDC, por eso que habla de Estados Unidos, ¿no? La otra variante, que es la variante de preocupación, ¿de acuerdo? Perdón, acá les estoy señalando, estas son las variantes que tenemos en el Perú. ¿Ah? Hay muchas más variantes, son alrededor de 52 variantes que se han detectado, si no me equivoco, ahorita en nuestro país, ¿de acuerdo? La mayoría son de interés, ¿de acuerdo? ¿No? Incluyendo esta última que han salido a decir en estos días, que es la C37, ¿no? Pero digamos que dentro de las variantes que tenemos son la B111, la B1129, ¿de acuerdo? Y tenemos pues dentro de las variantes de preocupación, ¿no? Si no me equivoco eran en 17 regiones que tenemos, ¿no? Tanto las variantes británicas como la variante brasileña, que también en realidad no solamente es brasileña, ¿no? Sino se detectó también en Japón, ¿no? Japón y Brasil, ¿no? Pero más la conocemos nosotros como la variante brasileña, ¿no? Que son variantes de preocupación. Y estas variantes de preocupación sí tienen una evidencia ya en el aumento de la transmisibilidad y es lo que hemos visto, ¿no? Es lo que hemos visto, ¿no? En esta segunda ola, ¿no? Definitivamente la segunda ola, supongo también en su experiencia, tienen que haberse percatado que esta segunda ola ha sido diferente a la primera ola, ¿no? La transmisibilidad, ¿no es cierto? O sea, el número de contagios ha sido mayor, ¿no es cierto? O sea, familias enteras
se enfermaban, ¿no es cierto?, con el virus. Ha sido claro el cambio, ¿no? La enfermedad más grave, y en ese sentido yo les decía que en la primera ola uno monitorizaba al paciente 14 días, ¿no? Y uno decía, si el paciente está sintomático, ¿qué le digo? 10º día, ¿no? No, tiene ya 10º día, no, ya salió, no, ya el paciente ya pasó el cuadro, no, no, ya no debe haber complicación. Bueno, con estas nuevas variantes, definitivamente eso cambió, ¿no? Y hemos visto deterioro de pacientes después del 14 días, ¿no? Por eso que yo digo que en general, actualmente a un paciente no debe ser monitorizado 14 días, debe ser monitorizado 21 días. Y probablemente, no probablemente, tiene relación con las nuevas variantes que empezaron a circular en nuestro país, tanto la británica como la brasileña, ¿no? Entonces, estas variantes de preocupación tienen mayor aumento de la transmisibilidad, de enfermedad más grave, una reducción ya significativa de la neutralización por anticuerpos generados, ya sea por vacunas o por pacientes que han tenido infección, y por eso es que estamos viendo, ¿no?, de repente nuevas reinfecciones, ¿no?, felizmente leves todavía, ¿no?, eficacia disminuida de los tratamientos o vacunas en las fallas en la detección del diagnóstico, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. No sé si eso tenga que ver, que en muchos casos hemos visto pruebas antigénicas negativas, ¿de acuerdo? Y siendo COVID, ¿no? Y que posteriormente se han podido demostrar con la prueba molecular, ¿no? Unos días después. Eh, hemos visto eso también. No tenemos, digamos, el sustento, eh, digamos, en estadísticas, pero en la experiencia, no sé cómo, si ustedes han tenido oportunidad de ver eso, pero es verdad que eso hemos observado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Evidencia de impacto en los diagnósticos, tratamientos o vacunas, ¿no? Interferencia con las pruebas de diagnóstico, evidencia de susceptibilidad sustancialmente disminuida en una o más clases de terapia, evidencia, por ejemplo, ¿no?, las variantes de preocupación se han visto que pueden tener una menor respuesta a los anticuerpos monoclonales, ¿no? Por si acaso. La evidencia de una disminución significativa de la neutralización por anticuerpos generados durante una infección o vacunación previa, evidencia de protección reducida, inducida por vacunas contra enfermedades graves, o sea, ¿no?, pareciera, evidencia de una mayor transmisibilidad, creo que es lo que hemos observado, evidencia de mayor gravedad de la enfermedad, también es algo que hemos observado, probablemente con estas variantes de preocupación, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos las variantes de alta consecuencia, ¿no? En este momento todavía no se han demostrado variantes de alta consecuencia, ¿no? Y en este sentido, las variantes de alta consecuencia ya son variantes que inclusive las medidas de prevención, ¿no?, están reducidas, ¿no? En forma significativa, ¿no? O las contramedidas, ¿no?, adoptadas, ¿no?, disminuyen significativamente, ¿no?, en relación con otras variantes que circulaban previamente, ¿no? Esas son las variantes de alta consecuencia, ¿no? Y ahí están sus atributos, ¿no? Impacto en las contramedidas médicas, fallo del diagnóstico demostrado, ¿no? Una reducción significativa en la efectividad de las vacunas, ¿no? Ojalá no se llegue a variantes de alta consecuencia, ¿no? Y bueno, enfermedad clínica más grave y aumento de las hospitalizaciones, ¿no? Entonces, en el mundo todavía no se aceptan que hay variables de alta consecuencia. A lo más estamos en variantes de preocupación, ¿no? Y como les digo, en el Perú tenemos las variantes de preocupación y las variantes de interés, ¿no? Quizás, como les decía, eso es lo que ha cambiado. Y creo que esto es lo último, son las 10:47, justo nos quedan unos 10 minutos de repente para algunas preguntas, y bueno, ya. Es lo que he tratado de presentarles en estas 2 horas, ¿de acuerdo? Yo sé que de repente pueden tener una serie de preguntas prácticas, ¿no?, del día a día. Y como les decía, ¿no?, he tratado de presentarles lo que hay en este momento con respecto al tratamiento, ¿no?
Y bueno, algo sobre los diferentes tipos de vacuna, ¿no? Y las eficacias que han sido demostradas en los estudios clínicos, ¿no?